Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, gracias a Dios. Nunca mejor dicho. Ahora que estamos hablando de San Agustín, me encanta reencontrarnos y vamos hoy a hacer el último video sobre la ciudad de Dios. Ese libro maravilloso que podrían estar toda la vida estudiando, es uno de los grandes libros de la humanidad, pero hay que cerrarlo en un punto. Ya lo terminé de leer. Bien, entonces vamos a avanzar sobre la estructura o repasar la estructura de los primeros 10 libros, que son todos los videos anteriores, y el anuncio de lo que sigue en los otros 12. Son 22 en total, los libros divididos en capítulos, y es el mismo Agustín el que con gran arte profesoral, digamos, didáctico, siempre repasa cuando arranca un nuevo libro y nos da siempre la explicación muy clara de cuál es la estructura, el programa y la sistemática del libro en sí. Él mismo lo dice, de ahí lo vamos a tomar. Bien, vamos a cerrar un poquito aquellos libros anteriores, ahora vamos a recordar de qué se trataban, con esta cita que hace Agustín. Los platónicos, que son justamente considerados los más ilustres de todos los filósofos, precisamente porque llegaron a conocer que aunque un hombre, digamos, mortal y racional, no puede el alma del hombre ser feliz, sino por la participación en la luz de Dios, por quien ella y el mundo han sido hechos. También niegan los platónicos, incluso los platónicos, la escuela que él tuvo por más desarrollada de la antigüedad, especialmente en la figura de Platón, también niegan que pueda uno conseguir lo que todos los hombres apetecen, la vida eterna, si no es uniéndose con limpieza de casto corazón al único Dios altísimo, que es inconmutable. Y esto implica, dice Agustín, incluye o presupone, tal como la Escritura lo establece. Y pone como ejemplo lo que repite muy seguido, creo que son palabras del salmista o de algún profeta. El que ofrezca sacrificios a los dioses fuera del Señor será exterminado. Acá vemos claramente la diferencia que se está gestando en el mundo entre el paganismo y la religiosidad centrada en Dios, y entre el culto y la magia. Porque lo que hizo Moisés para que el pueblo de Israel se liberara a través de las 10 plagas no fue una guerra entre magos, una guerra contra la magia de los magos egipcios, claro, pero aquellos eran los magos. Abraham no era un mago, porque esa es la diferencia entre culto y magia. El culto implica el obrar la vida grata al Señor, obrar cómo vivimos, la vida grata al Señor, mientras que la magia es un efecto que puede incluso ser usado para el mal y también para perjudicarme y para perjudicar a otro. Y esa es la diferencia, dice Agustín, entre magia y culto. Volviendo al tema del sacrificio, no sacrificarás a otro Dios que no sea el Dios único y verdadero. El sacrificio, dice él, y eso es lo que nos diferencia de los paganos, no es para, digamos, algo que hacemos para los dioses. Por ejemplo, haciendo sacrificios, ni hablar de humanos, pero pueden ser de animales o... Bien, no. No lo hacemos para eso. No lo hacemos para la liberación de un alma. Lo hacemos para la liberación de todas las almas, de toda la humanidad. Y eso es lo que nos enseña Cristo con su sacrificio. Por lo tanto, el sacrificio acá va a pasar a ser el sacrificio total que somos nosotros, no algo que le inmolamos a un Dios, sino nosotros y cómo ordenamos nuestra vida. Bueno, para contestar a la pregunta esta que nos hicimos, el plan de la obra,
Vamos a recordar que la ciudad de Dios tiene un subtítulo, nunca se olviden de eso, contra paganos, que quede claro. Entonces, los primeros 5 libros, tal como Agustín nos recuerda, son contra paganos en sentido estricto, oponiendo la visión de los dioses y nuestros sacrificios a ellos a la de Dios. Los segundos 5 libros son un repaso extraordinario, muy exhaustivo de toda la filosofía antigua, de todas las escuelas filosóficas griegas, digamos. Bien, incluso de las que, digamos, exaltando a Platón hasta un punto, porque no llegó a ver esto, pero critica también ahí, si lo recuerdan, repásenlo, incluso a los que, aún dudando, hablan de la necesidad de conservar el culto a los dioses. Eso lo pueden aprovechar para hacer un gran repaso de la filosofía antigua. Bien, respondida esta cuestión de qué tratan los primeros 10 libros de la obra, contra paganos y contra los filósofos, vamos a lo que tiene o a lo que tratan los otros 12 libros, que es básicamente el origen, el desarrollo y los fines de las 2 ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Las 2 están acá, no es algo a donde vamos a ir más allá. Están acá y conviven. Para dilucidar este punto, entre otros que trata la segunda parte, pero ese es el básico, Agustín va a repasar la historia del mundo, usando 2 fuentes, los grandes historiadores de la antigüedad, Varrón, uno de ellos y muchos otros, grandes historiadores, y también la escritura, que es historia. Para Agustín es historia. Bien, entonces, eso quiere decir que el mundo tiene aproximadamente, a la época de Agustín, unos 6.000 años, conforme a la escritura y conforme a los cálculos de los hebreos, que para él son muy exactos, salvo muy pocas diferencias, y los sostiene y los mantiene. A la época de Agustín, el mundo tiene 6.000 años. Ya dije en qué se basa, especialmente en los profetas, en la escritura tanto la antigua como la nueva, y también en los historiadores. Bueno, entonces, ese desarrollo histórico que hace Agustín se basa en, respecto de la historia, digamos, de la ciudad terrena, en los 2 grandes imperios que la antigüedad conoció. Él hace esa sistemática porque considera que el resto son como un poquito satélites de esto. En primer lugar, en Oriente, el imperio asirio, cuna de Abraham el caldeo y cuna de los hebreos y de Israel, y el otro gran imperio que es el romano, al que llama la Babilonia de Occidente. Bien, todo esto ya lo dije conforme a los escritores y a los historiadores de la antigüedad y a la misma escritura. Obviamente lo hace a través de toda esta historia del caso concreto de los hebreos. En el caso concreto de los hebreos, él va comparando, es maravilloso leerlo simultáneamente cómo se va desarrollando la historia de los asirios, del imperio romano y del pueblo hebreo por épocas que están muy bien precisadas. Bueno, la de los hebreos la hace por vía del linaje, como lo expresa la escritura. Así, por ejemplo, dice que entre Noé y Abraham pasaron 1072 años. Esa según la datación hebrea, hay una pequeña diferencia, pero no le da tanta importancia, tiene por muy buena la datación hebrea. Ahí ya aparecen, en realidad desde el minuto 1 de la creación, las 2 sociedades humanas, la sociedad pía, la sociedad santa, la sociedad religiosa, que es la ciudad de Dios y que es descendencia de Noé. Descendencia de la ciudad de Dios es la pía, digamos, ¿no? Bien, Dios crea a la humanidad, no a la humanidad, crea a un hombre solo, a un varón. Podría haber creado muchos, él le da alguna razón a eso, porque uno. Pero el hecho es que crea a un solo hombre. Tengan en cuenta que Adán no quiere decir, no es un nombre de varón, quiere decir hombre, ser humano, en sentido genérico.
Bueno, la sociedad impía o terrena también es descendencia de Noé, pero de su hijo maldecido, de su hijo réprobo, de Cam, no del otro. Siempre hay un hijo réprobo. Bueno, esta descendencia es la que funda Babilonia. ¿Quién funda Babilonia? El gigante Nimrod o el gigante o Nebrot, como lo van a encontrar en la escritura. Esa es la sociedad impía, esa es la ciudad terrena. Bueno, determinó Dios que este linaje, nosotros, no moriría si los primeros, Adán y Eva, no se hubiesen hecho acreedores a la muerte por desobediencia. Esa desobediencia fue tan grave que alcanzó a todo el género humano. Lo deterioró ineluctablemente por la esclavitud del pecado y tuvo como consecuencia la necesidad y la muerte, como cualquiera puede constatar. Bueno, después de eso nos desparramó por el mundo, surgieron las naciones, las diferentes lenguas, los diferentes ritos, las diferentes costumbres. Pero en realidad no existen más que dos clases de sociedades humanas que conforme a las escrituras son las dos ciudades, la santa y la impía. Bueno, la ciudad de Dios es la que vive según el Espíritu, la que vive según Dios. La ciudad terrena, de la cual somos apenas peregrinos, es la que vive según la carne, según el hombre, entendiendo por carne no lo obvio, nuestros deseos, nuestros pecados, sino el ser humano total, en su falla, que es inherente. No lo tomen solo por los pecados de la carne. Bueno, cada una de estas ciudades está en paz cuando alcanza a lograr sus propios objetivos, cuando logra lo que quiere. En definitiva, estos últimos 12 libros tratan de la creación del hombre como un ser racional y mortal, del origen de los ángeles, del origen, desarrollo y fines de las dos ciudades, de las dos sociedades. Bien, vamos al linaje. La primera lengua humana única es el hebreo. Yo no creo en hebreo. Recuerden siempre esto, que es tan maravilloso que dice Agustín. Fíjense, Dios no crea los seres, el mundo y todo lo que existe. No, lo que Dios crea es la palabra, y la palabra es la que crea el mundo. Obviamente el mundo se crea en hebreo, los hebreos lo mantienen hasta que justamente aparece Babel, Babilonia, y como castigo a la arrogancia, la confusión de lenguas. Bueno, entonces esa es la única lengua, la que es conservada hasta el diluvio, y la única hasta Babilonia, hasta Babel, donde aparece, Babel quiere decir confusión, Babilonia también, ahí aparece la confusión de lenguas y de costumbres. Bueno, castigo a nuestra arrogancia, son los fieles a Dios la excepción, los hebreos, dice Agustín, los que la conservan. Es la misma lengua de Abraham, la misma lengua de las letras sagradas. Israel justamente significa el que ve a Dios. Así las etapas históricas van a ser de Adán a Noé, de Noé, bueno, al diluvio, más o menos 1656 años, o según el cálculo hebreo 2265. ¡Qué precisión! Noé es hijo de Set, tercer hijo de Adán y Eva. De Noé, posdiluvio, vamos a los profetas, la otra etapa de la historia, y al rey David. Y de los profetas y David a Cristo, donde llegará en algún momento el fin de la historia. Bueno, Agustín se pregunta, después del diluvio, ¿se continuaron las huellas de la ciudad santa en marcha o se eclipsaron en esos tiempos por la impiedad, como si no hubiera ningún hombre adorador del único y verdadero Dios? Sí, él se contesta, se eclipsaron las huellas de la ciudad santa, que reaparecen en el linaje con Abraham. Ahí reaparecen. La ciudad de Dios, recuerden, es básicamente Cristo y su iglesia, no entendida como una institución terrena, ¿no? Ustedes me comprenden, que ya está anunciada desde siempre en las Escrituras, especialmente por los profetas. Y esas son las dos sociedades humanas que conviven acá y ahora. La terrena, temporal, dividida por guerras, por conflictos, buscando victorias sobre los demás pueblos, caso Roma. Se fundan generalmente en el fratricidio, como se funda Roma. Rómulo mató a Remo. Bueno, y la otra, versus, es la ciudad de Dios, eterna, la que vive de acuerdo a Dios,
al Creador es la que testifica la Escritura, su nombre santo, es alegría de toda la tierra, dice el Salmo, y la ciudad del Señor de los ejércitos, fundada por Dios para siempre. Estas ciudades coexisten. Bueno, ahora vamos, recordemos, lea la Escritura, de Abraham vamos a Isaac, a sus gemelos Esaú y Jacob, después llamado Israel, y de Jacob o Israel a sus 12 hijos, las 12 tribus, y más la tercera, que es la que dedicada al sacerdocio. Gente, este libro es fascinante. Bueno, para terminar, vamos a recordar que según los filósofos, se pregunta Agustín, ¿qué dicen los filósofos que es la virtud? El arte del buen vivir. Pero cuando se lo pregunta un cristiano, contesta, es la vida eterna, supremo bien en sí, la que evita la segunda muerte. Uy, qué tema. La eterna desgracia que vendrá sobre los impíos después del juicio inapelable, que es el juicio final. Unos irán a la segunda muerte y otros a la ciudad de Dios, o sea, a la vida eterna. En la ciudad terrena todos somos apenas peregrinos. Acá somos una sombra que pasa. Allá la vida eterna. Bueno, para terminar voy a repasar los 3 grados que da Agustín de la socialidad humana. El hogar, la familia, que es la mínima unidad social y cuya paz doméstica hace a la paz de la urbe, la ciudad, y el orbe, la humanidad. Bueno, aquí vamos a terminar. Después les anuncio brevemente con qué vamos a seguir después de este repaso abuelo de pájaro por este libro fantástico. Muchas gracias.